Le damos la bienvenida ahora a Aníbal Pereira. Aníbal Pereira es ex intendente del departamento de Rocha y actual presidente de la Comisión del Interior del Frente Amplio. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Bien. ¿Por qué lo hemos convocado? Porque en esta estrategia que viene desarrollando el Frente Amplio de estar recorriendo el país, de manejarse además con una suerte de nuevo eslogan de que el Frente Amplio te escucha, bueno, han convocado al movimiento Un Solo Uruguay. Y hasta donde es el movimiento Un Solo Uruguay dijo, voy, ¿no? Hasta ahí creo que tenemos toda la información. Entonces, claro, de afuera inmediatamente empiezan las interpretaciones. ¿Qué hace el movimiento Un Solo Uruguay, que fue repelido, resistido y poco menos que ninguneado en la administración Frente Amplista, yendo ahora mansumisamente a reunirse con el Frente Amplio? Se le puede ver como, bueno, una patada a la interna de la coalición. Por otro lado, siempre se dijo ser apolítico. Mentira. No político partidario, el movimiento Un Solo Uruguay. ¿Quién le creía, quién no? Bueno, hoy creo que todo eso se empieza a romper un poco. O cuando las papas queman, nadie es de nadie y todos somos de todos y lo que nos convenga. Porque esa es otra. Una cosa son los ojeros, los agroexportadores, que les está yendo muy bien. Y otra es los que fueron quedando por el camino en este mismo derrotero que se supone era Un Solo Uruguay. ¿Por dónde va la cosa? Bueno, creo que es interesante de ver. Después dejamos a Manini, Cabildo Abierto y su reunión con el PCNT, porque parece que justamente dentro de la coalición se están moviendo fichas, ¿no? ¿Qué lectura hay que hacer? ¿Política de todo esto? Bueno, eso es lo que me parece interesante. Puedo empezar con usted, Pereira, si le parece. ¿Por qué se le llama al movimiento? En realidad se le llamó al movimiento Un Solo Uruguay como se le ha llamado a Camado, como se ha llamado a NASPU, como se ha llamado a organizaciones nacionales que tienen que ver con la vida misma del país para generar un intercambio de escucha y fundamentalmente de tener el conocimiento de la realidad de los sectores y de lo que están planteando. Como lo estamos haciendo en todo el país, en una visión más micro, más pequeña. Nos estamos reuniendo con todas las asociaciones rurales de los departamentos que estamos visitando. Estuvimos en Tacuarembó, Artigas, Rocha, ahora esta semana estamos en San José. Y justamente se había solicitado la reunión con el movimiento Un Solo Uruguay por parte del Frente Amplio hace un tiempo. Sí. Y coincide que la Mesa Nacional del movimiento Un Solo Uruguay se reúne el próximo fin de semana sábado, en el departamento de San José, el sábado próximo. El Frente Te Escucha va a estar de martes a viernes, de miércoles a viernes en San José. El día anterior nos reunimos con la Asociación Rural de San José, el otro día anterior con la Asociación Nacional de Productores de Leche de Villa Rodríguez, más centros comerciales, todas las instituciones vivas de los departamentos. Y el sábado de mañana nos plantearon que si ellos nos podían recibir en su encuentro nacional, está toda la mesa nacional, y así vamos a ir, con esta misma lógica Bien. Que estamos haciendo. ¿La lógica cuál vendría a ser? ¿El Frente te escucha porque el gobierno no te escucha? No, el Frente te escucha porque en realidad cualquiera que... Hace poco tiempo el Frente Amplio presentó una serie de medidas. Sí, sí. Muchas que eran coincidentes con planteadas dentro de la propia coalición también. Sí, ¿no? Claro. Y es así, porque están relacionadas con lo que está pasando en la realidad del país. Claro, pero por eso el punto es, no están ¿es que alguien no laboratorio. escucha al otro o es que hay una realidad que todos conocemos y que hay un gobierno haciendo lo que puede o cree que es mejor? No, porque con eso del no te escucha o te escucho yo y él no, pareciera que se está aprovechando una situación de vulnerabilidades, de crisis y demás, como si hubiera una solución diferente, realmente alternativa a lo que puede hacer este gobierno o quiere hacer este gobierno. A ver, podemos partir de diagnósticos diferentes. Por ejemplo, el presidente ACE dice que no hay problema en los hospitales del interior. No hay reunión que no hemos tenido en estos últimos meses en el interior donde este planteo no está instalado. Cualquiera que recorre las localidades, sobre todo más pequeñas, las dificultades con falta de medicamentos, con falta de estudios básicos, con médicos, se repite porque hay un retroceso de la inversión pública en esos lugares. Mientras Cipriani nos dice que nosotros hacemos esas denuncias porque leemos Facebook, le decimos, bueno, que salga atrás de nosotros. Como dijo el senador da Silva, no hay problema, el Uruguay da para todos. Bien. En realidad es... Bueno, porque ahí tenemos un problema. Porque una cosa es la realidad. Y la otra cosa es el relato. En realidad, lo que nosotros queremos tener la temperatura de lo que efectivamente sucede para hacer propuestas. Para hacer propuestas, para diseñar lo que tiene que ver con una construcción de futuro. O sea, tener lo que realmente sucede.
Eso es el Frente Te Escucha, porque realmente vamos a escuchar. Porque en muchas de estas reuniones vamos con sectores de la sociedad que ninguna de las reuniones que hemos solicitado, ninguna se nos ha negado. Y con sectores que partimos de la base que tienen posturas de repente sí, o que están muy más alineados con... Claro, ¿seguro? exacto. Bueno, que es lo que pasa, de hecho, con Un Solo Uruguay. Por más que se discutiera su, digamos, su afinidad ideológica desde su propia creación, ¿no? Unos que dicen que sí, que es de derecha, otros dicen que no, que son apartidarios políticamente. Pero bueno, en los hechos quedó como un apoyo importante a lo que fue la última elección y el triunfo de la coalición. Hoy ese movimiento aparentemente no estaría siendo escuchado al 100% por el gobierno, sino porque estarían yendo a una reunión con el Frente Amplio. ¿Vos qué pensás? Es que no van a una reunión con el Frente Amplio. Le conceden una reunión pedida por el Frente Amplio y le dan 45 minutos para la reunión en una reunión del Plenario Nacional de Un Solo Uruguay que se reúne en San José. Se reúnen ahí y le dicen, che, te recibimos 45 minutos, vení. O sea, no están yendo a ningún lado. Desde antes del referéndum del 27 de marzo, el Frente Amplio le está pidiendo la reunión. Decidieron darle la reunión y vení vos a mi casa, a mi reunión, vení que te doy un espacio dentro de mi reunión. O sea, no están yendo a ningún lado. Lo que va a hacer Un Solo Uruguay, creo yo, es recibirlos como corresponde. Un Solo Uruguay te dice, nosotros nos reunimos con todos los que nos pidan una reunión. Bien. Y por lo tanto con Fernando Pereira y con el Frente Amplio también. Es más, Un Solo Uruguay se reunió antes con Fernando Pereira en otras circunstancias cuando era presidente del PIT-CNT, o sea, se reunió con el PIT-CNT, se reunió en distintas... Un Solo Uruguay da reuniones. El que le dicen para reunirse va y se reúne, o recibe, como en este caso que los va a recibir en San José. Es más, tengo entendido que capaz que me puede corregir, pero que la idea del Frente Amplio era dentro de esa gira reunirse con Un Solo Uruguay en cada uno de los departamentos. Y Un Solo Uruguay le dice, bueno, vamos a estar todos los delegados nacionales en San José, te recibimos todos, con todos los delegados de todo el país, pero hacer 19 reuniones, no, me parece. No sé si fue así exactamente, pero yo tengo entendido eso. Lo que va a hacer Un Solo Uruguay es escuchar, y me parece que corresponde a cualquiera que pida una reunión. Lo que tú decías respecto a si Un Solo Uruguay es... un partido político, o es esto, o el otro. Un Solo Uruguay, hasta hoy, es el mismo que nació en 2018. El mismo. Con los mismos planteos y los mismos reclamos. Claro, pero que tiene que ver siempre con la polémica en torno a qué orientación política tenía. No, pero hoy nunca terminaron de definirse, ni para un lado ni para el otro. Pero tan que no tienen ninguna que están pensando en hacer un partido político ellos. Sí, porque no se van a plegar a ninguno. Lo que probablemente haya más diferencias el sábado que acuerdos. Por las posturas, por lo que uno conoce de Un Solo Uruguay. El tema es que no hay brecha ahora dentro del movimiento por aquello de que están los grandes, los agroexportadores, con una realidad, y otra los pequeños, los chiquitos. ¿No? Yo no conozco que haya grietas adentro, yo no conozco, pero no sé. No dije grietas, dije brechas. Bueno, brecha, grieta. Sí, pero la palabra grieta tiene una connotación que ya está muy defenestrada. Brecha, me refiero a realidades muy disímiles. No conozco lo que las haya, pero las reivindicaciones sigue siendo el precio del combustible y el costo del Estado, básicamente. El precio del combustible y el costo del Estado. Y justamente van a pechar contra el Horcón del Medio, porque se van a reunir con Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT toda la vida, pro-Estado, pro-Estado totalitario, no, quiero decir que abarque todo. Bueno, que es lo mismo. Pro-Estado totalitario. Pro-Estado interventor en todas las actividades. O sea que va en contra, el planteo hoy del Frente Amplio, de hoy y de siempre, está en las antípodas del planteo de USU. No debería haber, más que un buen diálogo cordial, ningún otro elemento que los una. No debería. Capaz que no encuentran, pero no debería. Integrantes de USU que estén mirando el programa, por favor, escriban y comenten. Pablo. A mí me parece bien. Todos los partidos políticos tienen que reunirse con todos los actores sociales. Va dentro de lo que yo he dicho ya hace un tiempo atrás, creo que va en línea con la campaña electoral que comenzó el Frente Amplio hace poco, recorriendo el país, reuniéndose con diferentes actores sociales. Lo mismo que hizo el Partido Nacional en la elección anterior, que 3 años antes de la elección comenzó a recorrer todo el país para reunirse buscando con a los desencantados. Acuérdense buscando a los desencantados, de buscando las izquierda, diferencias, y que no hay que ocultarlo. Porque no hay que ocultar cuando uno está en campaña electoral, porque los uruguayos somos esencialmente políticos.
No está mal hacer campaña electoral 1 año, 2 años, 3 años antes. Nosotros vivimos de campaña electoral. Entonces, la realidad indica que a mí me parece bien, me parece correcto que se reúna con Un Solo Uruguay, que se reúna con quien tenga que reunirse. Al FA a PAN estaba necesitando mucha presencia en el interior. El FA lo que está necesitando, el el Frente Amplio lo que está necesitando hoy, no sabemos qué va a pasar dentro de 6 meses, son 30, 40 mil votos más. Eso es lo que está necesitando para ganar las elecciones, porque las elecciones se van a definir, como la cosa viene, por un margen muy, muy pequeño. Habrá que ver si Un Solo Uruguay tiene un caudal de votos que todavía yo por lo menos no tengo bien claro cuánto es, o alguna otra organización que en algún momento estuvo de frente contra el Frente Amplio por determinados argumentos y demás, si hoy puede lograr convencerlos y adquirir parte de ese caudal electoral. Yo lo veo de esa manera, me parece bien que se reúnan y que se tengan ideas, porque más allá de las diferencias políticas y demás, somos todos uruguayos, así que, y somos civilizados. Pepe. Las instancias de llamado al diálogo son siempre bienvenidas, particularmente cuando hay diferencias, porque si en realidad no tenemos diferencia, quizás no dialoguemos, nos sentamos, prendemos un fuego y nos comemos un asado. Cuando hay diferencias es necesario el diálogo. La pregunta, y para hacer un poco pero más... pará, diferencias. ¿Esto es un tema de solucionemos las diferencias o busquemos más afiliados? Porque en realidad... Bueno, ¿reclamó algo al Frente Amplio o Un Solo Uruguay? No, al revés, se lo está reclamando al gobierno, a la bueno, exacto. ¿Y qué está haciendo el Frente Amplio? Bueno. Ve el mar movido y ¿qué hace? Entonces, válido, políticamente es un juego conocido, ¿no? Claro, bueno, políticamente y tratando de expresar con mis palabras lo que acaba de decir Victoria, aquello de se abrazan una culebra para conseguir más votos, Pereira. A ver, como acá bien se dijo, el Frente Amplio le está pidiendo reuniones, porque es el Frente Amplio que le está pidiendo, a todas las organizaciones e instituciones. Cuando vamos a un departamento nos reunimos con las jefaturas de policía, nos reunimos con los sindicatos policiales, porque en realidad tiene que ver con lo que decíamos al principio, tener todas las voces y las opiniones de lo que realmente sucede el día a día en cada uno de los rincones de este país. Porque es la única manera que tú puedes tener, más allá de todos los estudios, los análisis, las encuestas, es el contacto directo que este país, algo maravilloso que tenemos, que nos podemos juntar en cualquier rincón de cualquier pueblo para hablar directamente, independientemente de las diferencias, ¿no? Y no tiene que ver esto con una movida... Campaña electoralesca para el 2023. Electoral, porque acá se da una contradicción, que la estamos viendo con esto que decíamos. Puede haber una discusión, seguramente con el Movimiento Un Solo Uruguay tengamos algunos puntos de mayor coincidencia que hace unos años, por ejemplo, relacionados con el tema combustible, con otros temas probablemente tengamos miradas diferentes, ¿sí? Seguramente. Ahora, yo no creo que ninguna persona que viva en la campaña de este país y en los pueblos más pequeños pueda interpretar que es un peso del Estado desarticular la inversión pública en la educación, en las escuelas, que es lo que está sucediendo. Hay escuelas rurales que se le está sacando transporte para que los niños vayan a la escuela. O en las policlínicas. Y esta realidad es peor a la anterior. Entonces, la contradicción es, el Frente Amplio, estando en el gobierno, se olvidó del interior. Y por algo perdió las elecciones, ¿no? ¿Cómo? Por algo sí, se perdió las elecciones, hubo una cantidad de cosas que nosotros reconocemos. Hubo soberbia, hubo falta de trillar, de diálogo concreto, pero las políticas públicas llegaron, por lo menos con más fuerza de la que están llegando hoy. Si no, este reclamo no estaría. Eso es así. La educación terciaria, todo lo relacionado con la inversión, con la educación, con la salud, son ejemplos constantes. Se podrá discutir que no está de acuerdo, pero es una realidad incontrastable, porque estas demandas antes no estaban y hoy están con mucha fuerza. Eso es un dato objetivo de la realidad. No es que nosotros lo veamos porque... No, es lo que te dice la gente que no nos votó. Es lo que te dice la gente que está caliente con el Frente Amplio aún. Entonces, esos datos, ¿vamos a seguir en una lógica de ocultar que no existe? Como dice, repito, pongo el ejemplo más claro, el presidente de ACE, que ha querido ufanarse de esto diciéndole en Facebook. No, por favor. A nosotros nos ha pasado de gente que llorando nos plantean sus situaciones. El viernes pasado, en el barrio Parque de La Paloma, un comedor que hace 1 año y medio atendía 2 años a 40 personas, y atiende 157.
Y ahí, en esos pueblos, todos nos conocemos. Y la gente que veíamos que iba a buscar la comida, las manos rajadas de trabajar. Pero no le da lo que tiene para vivir. Eso es un dato objetivo. Una pregunta que siempre me llama siempre la atención. Cada vez que se habla de este tema, de la gira del Frente Amplio y demás. ¿Por qué esa negativa a asumir que en parte se está comenzando con la campaña electoral? ¿Qué tiene de malo eso o qué tendría de malo eso? Digo, porque es totalmente válido, independientemente que uno pueda o no estar de acuerdo, y como usted bien lo dijo al principio, vamos a escuchar propuestas, ver la realidad de la gente, pero usted también ahora va con un relato de la situación económica y social del país que no es a escuchar, sino a transmitir determinada situación que la fuerza política está viendo. ¿Qué es? ¿Escuchamos propuestas o a transmitir la situación del país? Por eso le dije o sea, que es la diferencia. ¿Y por qué? Escuchamos y le planteamos determinadas consultas para entender la realidad. Cómo ven la realidad, cómo ven el futuro del país. Pero eso, ¿Por qué creen que el Frente Amplio perdió? ¿Cuál es su visión? ¿Qué errores cometimos? Eso no es hacer campaña electoral, que no está mal, no es criticable, no está mal, pero no es hacer campaña electoral, intercambiar ideas, decir nosotros tenemos tal o cual propuesta, la administración actual está fallando según nuestra visión en esto, esto y esto. No, eso no lo hablamos. No hablamos de la administración, no damos nuestras opiniones, sinceramente. Queremos entender la mirada. Alguien puede interpretar que esto es campaña electoral, pero nosotros lo asumimos como una responsabilidad que cualquier fuerza política... No, o sea, están ejerciendo el rol de oposición. Tiene que asumir, bien. ¿verdad? ¿Por acá? Entender la realidad para tener Valeria. posiciones. Yo creo que el Frente Amplio ya hizo un análisis de por qué perdió la elección. Exacto. A partir de ese análisis, yo creo que surge esta recorrida. Creo que el Frente Amplio está haciendo lo que, por ejemplo, quien gobierna hoy debería hacer en Montevideo. La realidad es que el Frente Amplio perdió el interior, perdió varias intendencias, incluida la de Rocha, sí, en el interior. Entonces, creo que necesita ir a buscar respuestas de por qué perdió de la gente. Más allá de su análisis, que ya lo hizo, creo que necesita ir a buscar de la gente esto y es lo que está haciendo hoy. Obviamente esto le va a servir para la campaña, porque la realidad es que la campaña ya empezó, ya hay movimientos, hay desde el Frente Amplio, hay también desde el gobierno varios actores que viven viajando continuamente por el interior. Vos tenés partidos que están presentes continuamente, senadores, diputados, haciendo recorridas, solamente que el Frente... Que está bien, solamente que yo creo que obviamente el gobierno está mucho más presente, porque está mucho más identificado el interior con el gobierno, y al Frente Amplio le faltaba eso. Como le falta al gobierno en Montevideo. El gobierno no ha logrado calar en Montevideo, que Montevideo también es importante para definir una elección, ¿no? O sea que también uno ve al presidente en el pueblito de tal departamento y yendo a cuando se entrega una ambulancia, o cuando pasan diferentes cosas, pero no lo ven los barrios de Montevideo. Entonces ahí es donde vos tenés la realidad de las carencias que tienen, digamos, las dos fuerzas políticas, donde tienen que trabajar con mayor profundidad. Yo creo que lo que tiene que ver con Un Solo Uruguay, a ver, hoy Un Solo Uruguay comparte alguna cosita más con el Frente Amplio. Creo que la cosita es lo que tiene que ver con el combustible. Que cuando era gobierno el Frente Amplio, la oposición de aquel momento, que es el gobierno, estaba de acuerdo con Un Solo Uruguay. Les vendió la idea de va a costar mucho menos. Exactamente. La realidad es que hoy Un Solo Uruguay no comparte lo que está haciendo el gobierno. Un Solo Uruguay se ha manifestado que no hay reducción del Estado, que el peso del Estado es altísimo. Yo creo que también por eso piensan en plantarse como un partido. Yo considero que es un error, esto es una opinión personal. Cuando un partido nace con un interés tan particular, yo realmente no le veo larga vida. Un partido no puede nacer por una plataforma puntual de tus necesidades de ese colectivo, porque los partidos tienen otra razón de ser. Pero en este caso... Bueno, pero pueden llegar a tener una voz para su tema. Mirá, César Vega Vive y Lucha. Bueno, Vive y Lucha. ¿Y cuál es el resultado? Vive y Lucha. Comparto algunos análisis de los errores de nuestra democracia, en ese caso particular. Pero bueno, creo que es necesario para el Frente Amplio. Yo no creo que ahí rescate demasiados adeptos el Frente Amplio, pero sí necesita armarse de cara a la próxima elección, trayéndose todos esos planteos y bueno,
quizá podamos ver un Frente Amplio con una plataforma diferente o un poco modificada de cara a la próxima elección. Creo que lo que va a recibir de la gente, lo que va a recibir de Un Solo Uruguay, de otros colectivos, quizá en algunas cosas les haga modificar un poco, también pensando en recuperar intendencias, porque esto no es solo la elección nacional. En estas recorridas también se juega recuperar intendencias que el Frente Amplio había logrado ganar y que volvió a perder. Entonces, creo que tiene varios cometidos, me parece que está bien, creo que sería importante que este análisis también lo haga el gobierno en los lugares donde también tiene grandes debilidades para también empezar a tener ese contacto con la gente de cara a las elecciones que... ¿Quién falta? Yo. Siempre falto. ¿Hablaron todos? Siempre falto yo. Ah, bueno. Siempre falto yo. Hay un verso creo que es de Rubén Lena, en la canción Orejano, que dice: a mí no me llenan con 4 mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas de hacernos promesas que nunca cumplieron. Y tiene años, ¿no? Tiene años, no remite exclusivamente al Frente Amplio. Lo que pasa es que cabe ahora porque el Frente Amplio tuvo 15 años en el gobierno y se olvidó de muchos sectores, que hoy empieza a mostrar cierta sensibilidad. El Frente Amplio, el mismo Frente Amplio que denunció en la página web de Presidencia a un colono que fue a reclamar y lo escrachó, ese mismo, ¿no? El que ninguneó a Un Solo Uruguay, el Tabaré Vázquez, que les hizo así: adiós, nos vemos en las urnas. Fue la frase. ¿Eh? Nos vemos en las urnas. Nos vemos en las urnas. El mismo Frente Amplio que ignoró a muchos pueblos del interior, que hoy dice Pereira que van en la gira y les dicen: tenemos problemas con la atención de la salud. No es de hoy los problemas, ¿eh? Estaban de antes, y de hace 2 años, y 5 años, y 10 años. Había problemas con la salud, y problemas de ambulancia, y problemas de policlínica, y problemas de remedio, y problemas de todo tipo y calibre. No. Sí, señor. No. Sí, señor. No. Le puedo traer decenas de testimonios. Tráigalos. Decenas, centenas de testimonios. Tráigale que yo le o sea que es relato contra relato, si quiere, en el peor de los casos. Pero lo cierto es que ahora le van a ir a pedir a Un Solo Uruguay, le piden una reunión para acercarse a Un Solo Uruguay, obviamente, porque además está en un documento de autocrítica del Frente Amplio, que salió me acuerdo yo haberlo leído en Búsqueda, en el que decían justamente eso, que habían ignorado lo que representó Un Solo Uruguay y los reclamos de Un Solo Uruguay, y que eso les había costado en parte la elección. Claro que lo ignoraron. Pero claro que lo ignoraron. 2018, 2019, obviamente que lo ignoraron. Ignoraron todos los planteos, pero no solo los ignoraron por lo que representaban, sino que los ignoraron porque están en el agua y el aceite. Es el agua y el aceite. Entonces, está muy bien, como dice Pepe, y todos lo celebramos, si el Frente Amplio pide una reunión, que está en todo su derecho, en campaña electoral, a llenar a los maracanaces que van del pueblo, a decirle cosas que nunca hicieron, pero que le van a decir ahora que la van a hacer, seguramente, y nosotros te vamos a solucionar esto. Pero es parte del juego. No es una crítica solo al Frente Amplio, es parte del sistema. Es parte del sistema. Las promesas preelectorales, todo el mundo promete. Después en la cancha, lo bueno de ahora es que todos gobernaron. Se acabaron la mentira ya. Todos gobernaron. Es decir, van a tener que empezar a cumplir, algún día van a tener que empezar a cumplir con las promesas y dejarse de viru. Aníbal. No, a ver, hay un concepto que comparto. No está bueno engancharnos a discutir el relato, ¿no? Parece que eso está de moda en este país. ¿Pero usted no está de acuerdo que hay relatos de los dos lados? ¿O va a decir que solo crea un relato la fuerza que gobierna? La situación que se está viviendo, que planteaba de situación de comedores o de la salud, en relación a la transferencia histórica que tuvieron esos programas, tanto de salud como educación, para construir políticas públicas, que siempre hay demandas y dificultades, por supuesto. Ahora, que alguien diga que lo que hoy se está viviendo en el país no existe, o es lo mismo que era, no, le invito a que vuelvan a salir, lo invito a que salgan. Por favor, salgan después de nosotros, o antes, cuando quieran. Relato. Pero no es ningún relato, porque pero ponga 3 datos arriba de la mesa. No, pero hay... 3 datos ponga. A ver, está muy lindo discursar acá con el calor del aire acondicionado, pero vamos a salir. Yo lo invito a que salga con nosotros y vea las miserias que se ven en la gente y los dolores. Que en esta entrevista gente se ponga a llorar
¿Pero usted cree que hace 3 años no había Y miseria? gente que no es frente amplista. Hace 3 años no Y había esto miseria y dolor. quiere decir que esto está peor. Habían 40% de Revise- pobres y cuando nos fuimos el 9%. Y eso es un revise- dato objetivo. Y eso es gente con carne y hueso. Revise el Entonces, relato. discutir acá es Revise el facilísimo. relato porque la pobreza No, aumentó. yo no hablo sobre... Revise el relato porque No lo discuto único que está relato. haciendo es relato. No. Sí, relato. Está descalificando un relato con otro Yo relato. no lo apunto con el dedo. ¿Eh? Yo no lo apunto con el dedo. En Apúntelo para cualquier otro lado. caso, Apúntelo Pereira, para otro lado. La pantalla. En cualquier caso, le pregunto, en la transmisión de su, 3 datos de su descripción, no está dando lugar a nada que podría ser por fuera de una buena o mala administración. No mencionó la pandemia mundial, no mencionó la inflación mundial, Sí. no mencionó la guerra en Ucrania, ¿no? Nadie desconoce. Porque en todos los gobiernos hay dificultades. Pandemias emergencias. mundiales, no. En el 2008 fue la peor crisis económica después del 29. No dicha por nosotros, dicho por analistas internacionales en materia de economía. Y el Uruguay salió de una manera muy diferente a la situación, porque hoy el Uruguay ahorró 350 millones de dólares. Entonces estamos ahorrando 350 millones de dólares en la rendición de cuenta anterior y estamos no retaseando los sectores que no es cargar el aparato del Estado burocrático. Es parte del Estado que tiene que estar cerca de la gente y no abandonarla. Se ha retirado el Estado de la gente. Y eso no hay con ninguna viento de duda. cola. Bien, pero para, Fernando, estoy hablando. Fernando, por favor. Pero mete un número, Pero mete un número y no mete el otro. Porque Se le dice, van a romper los retasearon lentes. 350 Fernando. millones, pero no dice que el Estado gastó 1.600 millones de dólares del fondo de COVID, de la pandemia. Pero no sea malo, Pereira, yo no me haga enojar. Va a romper los lentes. Sí, pero es que tú me tranquilícese. hace enojar, porque no puede inventar o fraccionar la información de Yo acuerdo no a su puedo creer que a alguien le conveniencia. enoje la realidad. a ver. Eso Fracciona nunca la lo había información visto. de acuerdo a su Pereira, conveniencia, sea malo. ¿Me permiten a mí Me un hace mal. segundito? Sí, vemos Tratemos que de sí, ponerlo en toma otros pastilla. términos. Pereira, le pregunto lo mismo. ¿Usted de verdad no advierte que la construcción de relatos es achacable a todo el sistema político y puntualmente al Frente Amplio, oposición y al oficialismo? Yo lo que estoy ¿De diciendo... la misma manera? ¿El Frente Amplio o usted está ignorando datos cruciales en su relato? ¿De qué pasó y por qué el Frente Amplio perdió las elecciones? ¿De No. qué pasó con los últimos años con viento de cola, No, que no se lo- perdieron no lo empleos, estamos que ignorando. volvió la crisis, que aumentaron los pobres? ¿Dónde están sus No, relatos? los pobres todo en otro esto? gobierno no aumentó, perdón. Ah, ¿cómo no? En el último tramo sí. A ver, de 40% a 9%. Sí, me estás agarrando del 2002, 2004. No, estoy agarrando cuando el Frente Amplio comenzó a gobernar. Bueno, está, veníamos Cuando de una superó crisis increíble. Cuando superó... Pereira, no sea malo, Pereira, pero en serio, No, sincero, no, serio. bueno, porque es necesario, si En no es muy cualquier- difícil no, hablar, tiene todo el Pereira. derecho, pero tiene todo el derecho a explicar, a Bueno, expresarse pero también, Fernando. derecho a explicar con Lo los que datos pasa es que no puede escuchar la realidad, le El, golpea. Sí, el yo la tema escucho, para la mí, realidad. de ¿Cómo? todas Se le maneras, dan esos piñazos a los lentes de porque no todas entiende la maneras, realidad. eso es lo que usted hace y dice en campaña por el interior. Acá estamos tratando de ir un poquito más allá y tratar de entender que nadie tampoco me parece va a juzgar si hacen campaña electoral o no, porque lo harían del otro lado si les tocara hacer oposición. Cualquiera que ve el talón de Aquiles, ¿no? O algo, una grietita, va a aprovechar para entrar por ahí. Bueno, es el juego, baby, ¿no? En todo caso, bueno, lo que está bueno es visualizar o imaginar qué puede haber de puntos en contacto entre un solo Uruguay y la reunión que pide el FA. ¿Qué le van a ofrecer a un solo Uruguay? Porque Vamos la a realidad la escuchar. conocen ya. Vamos a escuchar, o sea... A en escuchar que realidad, si no tienen, puntualmente no fueron quienes lo llamaron. Nosotros estamos llamando a las organizaciones para escuchar. Para exponerla a escuchar. No. Bueno, yo no puedo creer que ahora nos diga lo que estamos haciendo y no lo he visto en ninguna reunión. Deja- Esto ya, yo le digo, ya sacó el Fernando, Estado. Pero Dale, ¿sabe dale, qué, Pereira? Con todo dale. respeto. ¿Me va a discutir eso No, también? ¿sabe lo que le voy a discutir? Sí le voy a discutir, porque en el otro lado, yo hablé con un solo Uruguay, los Sí. están esperando para ver qué les van a decir. Le piden una reunión para ir, los reciben, algo le irán a decir ustedes. Creo Por que eso, también- los están quiero esperando aclarar para que le también digan que algo. la Ahí en ese producción encuentro- se quiso contactar. Le aviso por que los están supuesto, esperando para que le diga algo, Lo que digo, nos porque dijeron preparen es, algo de repente. vamos a hablar, pero después de la reunión, porque todavía no tenemos. no Más allá sabemos de qué va a de ir. relatos cruzados y esa realidad que estamos viendo, es muy cierto, por otro lado, que el movimiento Un Solo Uruguay tiene una postura muy clara con respecto al rol del Estado e inclusive lo que le está reclamando a la actual administración. Y por el otro lado, en lo que usted acaba de mencionar, en la visión más tradicional, lo que se estaría requiriendo, entonces, es un papel más activo del Estado.
Y ahí viene mi pregunta, entonces, ¿cómo se compatibiliza, más allá de escuchar y lo civilizado que puede ser un encuentro, posiciones tan antagónicas? Eso es interesante. A ver, yo lo que planteaba es, porque puede haber una discusión muy filosófica de cuál es o no la presencia del Estado en la vida de la gente, ¿no? Porque en realidad, cuando hay una emergencia climática y se pide respuestas del Estado para apuntalar los desastres que genera, es porque el Estado tiene que estar presente, ¿está? Entonces, y tiene que estar presente en ese tipo de fenómenos, y tiene que estar presente ante la emergencia alimentaria, y tiene que estar presente cuando una sociedad tiene golpes como los que tuvo en una pandemia o en una emergencia X. Porque ningún uruguayo en esas situaciones dice que el Estado no esté. ¿O me equivoco? O la escuela pública. Vaya si hay política pública estatal que está metida en cuánto rincón del país, porque la escuelita de campaña juega un rol central en la vida de ese entorno, ¿no? Y si hay escuelas que hoy no tiene, ANEP le está retirando o está complejizando los recursos que destinaba y que se destinaron los 15 años anteriores para que esos niños de la ruralidad puedan ir a la escuela, bueno, sinceramente es un retiro del Estado que perjudica a la producción, perjudica a todo. La Mesa de Desarrollo Rural, desparramada en toda la campaña del país, han jugado un rol preponderante en definir los problemas de ese territorio en cuanto no solo a la producción agropecuaria. Claro, lo que pasa es que eso lo viven los que viven en el campo, no los que tienen campo, que es diferente. Porque hoy hay una batalla central que hay que seguir dando, que no es sencilla, es que la gente no se vaya de esos lugares, porque la producción familiar, y esto nos lo están diciendo en muchas sociedades agropecuarias del interior. Hoy hay una coyuntura muy favorable, y eso desparrama. Hay pueblos del interior que viven con esta coyuntura. Ahora, si esta coyuntura, como muchas coyunturas de precios, puede ser volátil porque depende de muchas cosas, ¿verdad? Si no se construyen políticas para determinados sectores de la producción, esa mano de obra familiar y pequeño productor se pierde. Y esa es una preocupación. Probablemente la hemos compartido con sociedades agropecuarias del interior, se podrá compartir con el Movimiento del Sur Uruguay, con otros sectores capaz que no. Ahora, el Frente Amplio en este país, cuando le tocó gobernar, el agro estaba destrozado y resolvió el problema del endeudamiento, que fue un proyecto político que lo acordó los propios sectores del agro y que el Frente Amplio lo encolumnó en su gobierno. Desconocer eso. Ahora que me digan que eso es un relato. A ver, pará, Fernando, de a uno va a hablar Valeria. Yo creo que hay... Fernando, va a hablar Valeria. Valeria, arranca. Yo creo que hay dos situaciones... El Hotel 5 Estrellas es una realidad, ¿verdad? Señores, por favor. La gente le sacó el respaldo. Yo creo que hay dos situaciones bien distintas de lo que está recibiendo el Frente Amplio en cuanto a los planteos del interior. Uno tiene que ver con lo que plantea Un Solo Uruguay, que yo creo que cuando habla de la reducción del Estado, habla en realidad de lo que paga de tarifa de UTE, de lo que paga por el riego, de sus preocupaciones específicas. Yo no creo que nadie en el interior plantee que quiere volver atrás y no quiere tener la Universidad de la República del norte al norte del Río Negro. Creo que nadie va a plantear que saquen la SUTU, nadie va a plantear no tener hospitales públicos en los departamentos del interior. Creo que sería irracional que alguien en el interior plantee den marcha atrás al Estado, reduzcan la salud, reduzcan la educación, reduzcan lo básico y necesario para todo el que vive en el interior, sea un trabajador rural o sea un gran empresario rural donde sus hijos también van a estudiar a la universidad que está al norte del Río Negro. Entonces yo creo que hay que diferenciar las necesidades de la gente del interior, que una son particulares y que alguno puede llamar hasta mezquina en cuanto a la reducción del Estado porque no quiero pagar tanto de energía eléctrica para producir, quiero el sistema de riego, quiero que cuando tengo un temporal, una helada, me respondan y me dé plata al Estado porque pierdo un montón de plata hablando de los grandes productores. Pero está esta otra cara, que yo no dudo que cuando estaba el Frente Amplio en el gobierno también harían un montón de reclamos y por eso el presidente va e inaugura en un pueblito del interior una ambulancia, que seguramente la pidieron en campaña electoral, o va e inaugura algún centro de salud o algún centro de educación, porque también está pasando esto a la vez que el Frente Amplio recorre el interior y encuentra un montón de reclamos. Y creo que, nadie puede negar que venimos de la pandemia,
que tenemos una crisis económica, una crisis de precios. Hablamos en el bloque anterior del problema de la UAM de los pequeños granjeros. Entonces nadie puede desconocer que estamos en una situación que para algunos están en el límite y otros pasaron el límite y por eso estaban mucho más, quizás un tiempito atrás, las ollas populares y toda la situación que está viviendo el país. Entonces va el Frente Amplio y se lo van a decir. Y hay situaciones dramáticas todavía. Siguen habiendo situaciones dramáticas y se las van a trasladar y no podemos negarlas. Como también cuando estaba el Frente Amplio habían situaciones dramáticas y también existían ollas populares y también la gente comía en comedores y iba a merenderos. Entonces, creo que nadie puede desconocer la realidad, que obviamente empeoró hoy porque venimos de una pandemia. Victoria lo decía hoy, no nombró nunca la pandemia. Creo que todos sabemos que la pandemia, hubo un antes y un después de la pandemia. Y todavía después vino la guerra que hace que vos vayas al almacén y la plata te alcance menos. Y gente perdiendo salario que todavía no se sabe cómo la va a recuperar. Entonces, yo creo que no podemos desconocer y que está bien que el Frente Amplio se traiga todo esto. El tema es qué hace después con todo esto. Ese relato que se trae, ¿en qué se va a transformar? ¿En bien, propuestas? Aníbal Pereira, Entonces, nos quedan los últimos minutitos y nos gustaría una reflexión final de su parte. Usted dice que no van a llevarle ninguna propuesta concreta a Un Solo Uruguay. Un Solo Uruguay dice, vamos a escuchar. Nadie va a hablar, entonces, No, ¿cómo van a hacer? Va a ser una va a reunión de repetir mudos. lo mismo de antes. Dígame. No, por supuesto que es una instancia de intercambio y de diálogo, pero fundamentalmente el objetivo de estas instancias es lo que decíamos, ¿no? Escuchar la visión, porque en la gran mayoría de estas reuniones han habido planteos tan duros como los que han habido en esta mesa. Y desconocer esos planteos es desconocer la realidad. O sea, acá hay todo un proceso, como bien decía Valeria, que el Frente Amplio hizo su proceso de autocrítica, pero es la autocrítica que hizo el Frente Amplio. Nosotros queremos tener en estas recorridas la mirada de quien no es Frente Amplista, o que fue y se enojó y no está, ¿verdad? Pero que tiene una cuestión centrada en esos objetivos, ¿no? Y en definitiva es esa la tarea, porque el mayor reclamo, repito, una cosa es olvidarte de la realidad. Yo creo que en el gobierno cometimos muchos errores, eso no está en discusión, y podemos hablar horas de esos errores, ¿verdad? Pero en el interior el mayor reclamo, porque en el interior hay una construcción diferente. Yo soy del interior, vivo en el interior, y sé que la gente valora más el espacio de entender. A nosotros nos han dicho en algunas de las reuniones que hemos estado en el interior ahora, por ejemplo, a ustedes les faltó mucho, estando en el gobierno, integrantes del gobierno, venir acá simplemente a sentarse y a escuchar. Se hicieron muchísimas cosas y nos reconocieron, hasta cosas que nosotros nos habíamos olvidado que se habían hecho en el gobierno. Hoy vienen y hasta vemos que en algunas cosas hasta nos mienten en la cara. Pero vienen y eso nosotros lo valoramos. Entonces, eso tiene que ver con una construcción de entender la cercanía que este país felizmente la mantiene, sobre todo en esos lugares más alejados, que es fundamental la presencia para ver cómo se vive ahí, que es diferente, otra forma de entender, ¿verdad? Que en las ciudades grandes se razona de otra manera. Y nosotros somos muy críticos cuando hay una voz de izquierda, que cuando alguien del interior da una opinión diferente y enseguida hay un razonamiento acusador, ¿no? Diciendo, no, son formas de entender diferentes la realidad y de vivirla. Y está en un pequeño país como el nuestro, pero existen. Entonces, ese es el esfuerzo. Y obviamente cuando tú estás en la oposición y no estás gobernando, porque en el gobierno lo que no supimos y que a muchos los partidos en el gobierno les genera ese desgaste, que el partido se debilita y el gobierno se concentra tu acción y tu trabajo, ¿verdad? Entonces, esto es una tarea que la tendrían que hacer todos los partidos siempre. ¿Por qué? ¿Por qué este razonamiento? No, está perfecto. Porque se supone que un partido político es una lo que herramienta aprendió para el mejorar Frente la Amplio. sociedad. Está bien, está bien. Entonces, si tú esa herramienta, ¿verdad? Entonces, es eso. En un país donde tenemos que seguir teniendo las miradas que tenemos, pero cuidar estas cosas, ¿no? Bien. Nosotros vamos, por supuesto, queremos saber cómo sale esa reunión. ¿Es este sábado o no? El otro, Es el sábado, sí. El 18. Sí, nosotros mañana vamos a San José. Perfecto. Hay 41 reuniones previstas. Bien. Y la última, con organizaciones rurales, tenemos 3 reuniones o 4 en los 3 días en todo San José. Perfecto. Como las hemos tenido en otros departamentos que hemos estado, ¿no? Bien, como les decía, desde USU, bueno, quedaron en sí, por supuesto, a hablar con nosotros, pero posterior a la reunión, porque todavía no saben de qué va a ir.
Muchísimas gracias, lo sabremos más adelante. Que sea un buen diálogo entonces. Muchas gracias. Aníbal Pereira, presidente de la Comisión del Interior del Frente Amplio. Pausa y ya volvemos.